Veamos una introducción a los capacitores. Supongamos que tenemos dos conductores. Vamos a poner una forma genérica, donde uno tenemos una carga Q más y otra una carga Q menos. Nosotros sabemos que el potencial B en un conductor es constante. Entonces podemos hablar, sin ser ambiguos, de la diferencia de potencial entre ambos. Eso es, llamemos B más, menos B menos nos va a dar la diferencia de potencial. Y eso va a ser igual, como ya habíamos visto, a menos la integral E de L. Así que esto va a ser igual a menos la integral de, bueno, pongámosle menos y más, representando los puntos a tomar como referencia de cada uno, el campo eléctrico diferencial L. Por supuesto no nos importan los detalles por ahora, porque estamos tomando dos conductores generales. Entonces en particular no sabemos en principio cómo se distribuye la carga sobre los dos conductores y tampoco vamos a decir nada de cómo calcular el campo eléctrico porque tampoco sabemos bien cómo es la forma, pero hay una cosa que sí vamos a saber, y es que E, el campo eléctrico, va a ser proporcional a la carga que tengamos. E está dado vía ley de Coulomb, 1 sobre 4pi epsilon 0 rho r cuadrado r versor de tau. Esta es la fórmula que teníamos. Ahora, no es completamente directo que si, por ejemplo, doblamos C, doblamos ρ, ¿no? Y ρ tiene la carga encima. Por lo que la proporcionalidad no es algo que podamos pensar que sale inmediatamente de esta igualdad. Por ahora no vamos a ver la prueba de por qué uno puede tener esta proporcionalidad, la vamos a tomar como un hecho, que uno puede en principio pensar lo que viene de esta fórmula, pero por ahora vamos a tomarlo como que esto es así. Y de acá también obtenemos que B es proporcional a Q. Y esta constante de proporcionalidad que vamos a tener, la vamos a llamar la capacitancia. Y la vamos a llamar C, y C va a ser Q sobre B. La capacitancia va a ser una cantidad puramente geométrica determinada por los tamaños, las formas y la separación de los dos conductores. En unidades SI, C va a estar medido en faradios. Vamos a poner como una F. Un faradio es un coulombio por voltio, y a veces esto puede ser bastante grande, entonces a veces se suele usar microfaradios, que es 10 a la menos 6 faradios, o picofaradios, que eso es 10 a la menos 12, dependiendo siempre las cantidades que estemos utilizando. Entonces el faradio, coulomb por voltio, coulombio por voltio, y entonces el potencial que estábamos tomando, la diferencia de potencial, es restar entonces el potencial del conductor con más menos el conductor con el menos, y correspondiéndose a esto, la capacitancia va a ser una cantidad intrínsecamente positiva. El capacitor también lo llaman condensador. De hecho, capacitor en realidad es como se dice en inglés, y es como es un pasaje directamente del inglés al castellano, pero el condensador puede ser más familiar. Y entonces va a ser esta configuración que tenemos. A veces se habla de tener una capacitancia de un solo conductor. En estos casos eh, vamos a tener que considerar que el segundo capacitor, que va a ser el que tiene carga negativa, va a ser una cáscara esférica imaginaria de radio infinito que está alrededor del conductor.
De esta forma no contribuye nada al campo, entonces la capacitancia termina siendo esta fórmula, donde B es el potencial con infinito como punto de referencia. Por ahora no lo vamos a utilizar, pero si lo necesitamos, lo utilizaremos de esta forma. Entonces, justamente, los usos más antiguos de los conductores en la electrostática fue justamente el almacenamiento de carga eléctrica. Un conductor puede ser cargado, por ejemplo, al proporcionarle un potencial definido por medio de una batería. Eso es lo clásico. Entonces, lo que importa es encontrar la capacidad de un conductor para almacenar carga. En un sentido, por ejemplo, similar a la capacidad de que tenemos, por ejemplo, en un barril de llenarlo de manzanas, por ejemplo. ¿Cuántas manzanas puede contener un barril? Estos sistemas van a ser los capacitores y, por supuesto, su medida cuantitativa, la capacitancia. Entonces, para cargar un capacitor, uno tiene que llevar electrones de un conductor positivo y llevarlas al negativo. Haciendo eso uno lucha contra el campo eléctrico, que está haciendo justamente lo contrario. Está llevando, en vez de positivo a negativo, de negativo a positivo. ¿Cuánto trabajo entonces nos tomaría para poder cargar el capacitor hasta una cantidad cualquiera que vamos a seguir llamando Q? Entonces supongamos que en algún estado intermedio en el proceso este de carga sobre la parte positiva, vamos a llamar ese estado intermedio Q minúscula, de modo que la diferencia de potencial va a ser Q sobre C. Este es entonces el que vamos a llamar B. Cuando vimos entonces el trabajo sobre una carga, habíamos llegado a esta fórmula para la diferencia de potencial, que era igual al trabajo sobre Q. Entonces tenemos que, vamos a tomarlo por acá, W sobre Q es igual a BB menos BA. Si nuestra diferencia de potencial, entonces justamente lo llamamos B, es este B. Tenemos que W, el trabajo, vamos a tomar un diferencial de trabajo para justamente mover un diferencial de carga, que es lo que nos importa, va a ser igual de Q, y esto pongámoslo como B. Pero con la relación de capacitancia, B es Q sobre C. Así que esto es Q sobre C por diferencial Q. El trabajo total entonces va a ser igual, ahora sí, nos olvidamos los diferenciales y pasamos a integral entre 0 y Q de justamente Q sobre C diferencial Q. Acá copié el Q grande, pero en realidad es el Q chico porque estamos justamente, la idea era tomar un estadio en el medio para poder tomar justamente el paso de diferencial de trabajo sobre un diferencial de carga. Luego, al integrar sobre todos los pasos entre 0 y Q, sumamos todos los diferenciales de carga, todo el trabajo entonces va a ser integrar desde 0 hasta Q. Uno puede integrar esto, Q cuadrado sobre 2, evaluado en Q grande, queda un medio Q cuadrado sobre C. Otra vez utilizando que Q es C por B, obtenemos que el trabajo es un medio C B cuadrado. B es el potencial final del capacitor. Entonces lo que hicimos es que para cargar un condensador hay que realizar un trabajo, y parte de este trabajo queda almacenado en forma de energía potencial electrostática. De esta forma entonces calculamos de alguna forma la energía almacenada en un condensador o un capacitor, y entonces si empezamos desde un condensador descargado donde Q es igual a 0
y se mueven cargas desde una de las placas hasta la otra, adquiriendo entonces Q más en uno y Q menos del otro, debemos realizar un trabajo W igual a un medio CB cuadrado. Eso es lo que hemos hecho. Y de esa forma entonces podemos cargar lo que es lo que queríamos hacer. Por eso es tan importante